Nada representa mejor los misterios del antiguo Egipto que la Gran Esfinge. ¿Cómo construyeron los egipcios esta criatura, el león sedente con cabeza humana? Esta es la estatua más grande jamás construida en el antiguo Egipto. ¿Quién la construyó y por qué? En su máximo esplendor, estaba pintada de colores muy brillantes, parecía sacada de un cómic. Los enigmas de la Esfinge han cautivado a todo el que ha posado la vista en ella, desde emperadores a presidentes. Ahora resolver esos enigmas se ha convertido en algo apremiante. Después de más de 4000 años con las pirámides como únicas vecinas, hoy la Esfinge mira cara a cara a un restaurante de comida rápida. El tráfico, el turismo y las nuevas construcciones están acabando con ella. La Esfinge está casi en el centro del Cairo. Es un ataque urbano directo. Antes de que sea tarde, dos equipos de científicos y arquitectos se enfrentan a los viejos enigmas de la Esfinge. No es nada fácil. Se sumergirán en el mundo del antiguo Egipto, un mundo de faraones y pirámides, de animales divinos y momias, de adoración al sol y de sacrificios humanos. Secretos de la antigüedad, la Esfinge. Unas gigantescas garras, tan largas como un autobús, se extienden ante ella. Una enorme cola se esconde a su espalda. Y su colosal cuerpo, cuyo peso equivale a 50 Boeing 747, se apoya sobre unas patas listas para saltar. Pero este león tiene una cabeza humana del tamaño de una casa. Porque esta es la Gran Esfinge. Con más de 70 metros de longitud, ocupa tanto como un campo de fútbol. Y con 20 metros de altura, es igual que la Casa Blanca. La Esfinge es la estatua más alta de todo Egipto. Un país conocido por sus monumentos descomunales. A lo largo de la historia ha habido miles de esfinges. Pero esta, la Gran Esfinge, fue una de las primeras. Y es con diferencia la más grande jamás construida. Era una era de experimentación. Esta esfinge era un experimento, algo nuevo, algo muy poco común. ¿De dónde vino la idea de ponerle una cabeza humana a un cuerpo de león? El arqueólogo Günter Dreyer realiza una investigación en el desierto de Abidos, a unos 400 kilómetros al sur de Giza y de las pirámides. Dreyer se remonta hasta Keops y el Imperio Antiguo, hasta el amanecer de la civilización egipcia, en el año 3000 a.C., 500 años antes de que existiera la Gran Esfinge. Como Giza, Abidos también es una ciudad de los muertos, pero sin pirámides. Aquí, los faraones fundadores de Egipto yacen bajo la arena del desierto, en un complejo de tumbas de adobe. Hoy, Dreyer investiga una de esas tumbas. La tumba consta de 3 grandes cámaras bajo aquel túmulo de allí. Justo delante hay 3 hileras de enterramientos secundarios, 35 en total. La cámara principal fue saqueada en la antigüedad y el cuerpo real fue robado. Pero las inscripciones descubiertas en el interior revelan un nombre, Faraón Aja.
el primer rey de la primera dinastía de Egipto. Como faraón, Aha gozó de un poder absoluto. La excavación de Abidos ha desvelado evidencias de sacrificios humanos. Los esqueletos de 35 adultos sanos, casi todos menores de 20 años y todos ellos parte de un enterramiento masivo. Incluso en aquella época no era natural morir a esa edad, por lo que podemos concluir que fueron enterrados para acompañar al rey en la otra vida, para servirlo durante toda la eternidad. El faraón y sus bienes terrenales están enterrados en un extremo del complejo, acompañados por las 35 víctimas de los sacrificios humanos en tumbas de menor tamaño. En la última tumba aún hay más huesos, pero no son humanos. Para tratar de identificarlos, se compararon con esqueletos modernos. Encontramos muchos huesos de animales, especialmente huesos de leones. Eso fue toda una sorpresa. Varios leones murieron y fueron enterrados al mismo tiempo que los humanos jóvenes, lo que demuestra que también fueron sacrificados. Pero, ¿por qué estos leones fueron enterrados junto al faraón? El rey se identifica con el león para demostrar su poder. Es una demostración de poder. Las excavaciones de Drayar revelan que los primeros faraones de Egipto gozaban de mucho poder, suficiente como para ordenar el sacrificio ritual de docenas de personas. Y el sacrificio de los leones da la primera pista para desvelar el enigma de la forma de la esfinge. El león simboliza el poder del faraón. Pero la esfinge es mucho más que un león. También es mitad humana. Los egipcios representaban a sus dioses como mitad animales, mitad humanos. Pero lo habitual es que esos dioses tengan cabeza de animal y cuerpo de humano. La esfinge es justo lo contrario. Si le pones una cabeza humana a un cuerpo de león, tendrás toda la fuerza y el poder de un león. Pero la cabeza humana es un símbolo de inteligencia y control. Así que es una imagen que representa fuerza y control. Pero la fuerza y el control, ¿de quién? Esta cabeza humana tiene una cofia llamada nemes. Era una especie de tocado y solo los faraones llevaban nemes. De modo que la esfinge es un dios y un faraón. Y cuando había que simbolizar la fuerza del faraón, cuanto más grande, mejor. Durante los siguientes 500 años, las tumbas de los faraones se hicieron más y más grandes. De cámaras funerarias subterráneas a simples enterramientos en la superficie, y de pirámides escalonadas a las grandes pirámides de Giza. Pero mientras la forma y el tamaño de las tumbas reales evolucionan lentamente, la gran esfinge no tiene ningún precedente. Fue la primera vez en la historia de Egipto en la que se creó una escultura de ese tamaño. ¿Cómo se creó la esfinge? Si miramos las patas, parece haber sido construida con miles de bloques. ¿Acaso se construyó como las pirámides apilando bloques de piedra? Una mirada exhaustiva revela que el cuerpo y la cabeza se tallaron a partir de un único bloque. ¿Significa eso que fue tallada como el monte Rushmore? La clave reside en el cuerpo de la esfinge y en las rocas que la rodean. Sorprendentemente, nadie había investigado estas rocas con detenimiento. Hasta que apareció Mark Lehner.
Hoy es uno de los egiptólogos más reputados. Cuando vine a Egipto por primera vez, los mejores planos de la Esfinge no representaban más que el contorno. Si quisiéramos investigar cómo se construyó la Gran Esfinge, aquellos planos serían igual de útiles como intentar construir un rascacielos de 50 pisos usando una imagen por satélite de la azotea. Eso era lo poco que se sabía de la Esfinge. Para desvelar sus secretos, alguien tendría que mirarla mucho más de cerca. Pasé 5 años analizando el contorno de cada roca. Esta era mi oficina. Incluso hacía aquí mi descanso para comer un sándwich de queso y una taza de Nescafé. La investigación de Lehner le proporcionó un amplio conocimiento de la Esfinge, de sus rocas y de la meseta de Giza. Para empezar, la Esfinge está hecha de roca caliza. Una inspección detallada desvela cómo se formó. Tenemos un patrón muy similar al del coral cerebro, casi como una esponja. Toda la caliza de Giza, incluido el cuerpo de la Esfinge, fue una vez parte del lecho marino. De modo que entre la roca podemos encontrar diversos elementos de vida marina. Hace millones de años la planicie de Giza estaba sumergida. Al morir, plantas y criaturas marinas caían al fondo. Con el tiempo, sus restos se comprimieron hasta formar roca caliza. Pero no toda la caliza se crea de la misma forma. Algunas se forman a partir del lecho marino, más blando, y otras a partir de arrecifes de coral. Juntas, son como una tarta de capas de caliza dura y blanda. La Esfinge se compone de varias capas diferentes de roca caliza. Es como tallar una esfinge a partir de una tarta de capas de hojaldre. Hay capas glaseadas más suaves que se entrelazan con capas más duras. Las capas más duras se han conservado mejor que las blandas. Hoy, su aspecto es muy diferente al de cuando fue construida. La superficie exterior ha sido erosionada por más de 4.000 años de viento, agua y arena. En el lado derecho del pecho de la Esfinge podemos ver cómo la erosión ha hecho que las capas más blandas se retraigan, mientras que las capas más duras sobresalen. Para Lehner, el proceso que ha seguido la erosión es otra de las pistas sobre cómo se construyó la Esfinge. Las últimas restauraciones han ocultado estas pruebas, pero las fotografías de los años 20 las muestran con claridad. Tanto en el cuerpo de la Esfinge como en las paredes de lo que se conoce como la fosa de la Esfinge. La erosión es como una huella dactilar. Y cuando Lehner compara el cuerpo de la Esfinge con el lateral de la fosa, encajan perfectamente. Estamos seguros de que estas son las mismas capas de roca natural que forman la pared sur de la fosa de la Esfinge. Lehner identificó más capas de roca justo delante de las garras de la Esfinge, en las ruinas de un edificio conocido como el Templo de la Esfinge. Aquí, sobre los enormes bloques de roca que una vez fueron los muros del templo, descubrió la misma estructura de capas blandas y duras que conforman la Esfinge. Podemos ver que las capas se extienden de manera continuada de un bloque a otro a lo largo de muchos de los bloques que forman los muros del templo. Este es un estrato geológico y la franja amarilla es un estrato geológico más blando. Pero ¿qué es lo que la similitud entre las rocas de la Esfinge, de la fosa y del templo puede decirle a Lehner sobre cómo se construyó? Los egipcios excavaron una fosa con forma de herradura, dejando un núcleo que formaba un bloque a partir del cual tallaron la Esfinge. Después, movieron las rocas, a veces en bloques de hasta 100 toneladas, hasta la terraza inferior, y allí levantaron los muros del templo de la Esfinge. De modo que el origen de la Esfinge debió haber sido una enorme roca que sobresalía sobre la meseta de Giza.
Los constructores excavaron una fosa alrededor y extrajeron grandes bloques de roca. Después, emplearon esos bloques para construir el templo de la Esfinge. Más tarde, los escultores tallaron el enorme bloque que había quedado en el centro, dándole forma a la Esfinge. La esfinge se talló directamente a partir de la roca madre de la meseta de Giza. Pero descubrir que fue tallada a partir de un bloque solo resuelve la mitad del misterio. ¿Cómo lo consiguieron? La respuesta está en el otro extremo del mundo. Hola, Rick. El otoño en Nueva Inglaterra es muy diferente al del desierto de Egipto. Mark Lehner ha venido a consultar a Rick Brown, un experto en herramientas antiguas. Basándose en herramientas de cobre encontradas en Giza y en representaciones del trabajo de los canteros, Brown ha sido capaz de reunir todo lo que un antiguo egipcio habría necesitado para tallar la gran esfinge. Rick y yo nos hemos reunido y hemos analizado todas las pruebas de enterramientos y de herramientas auténticas. Y basándose en esas pruebas, Rick ha conseguido reunir los utensilios esenciales del juego de herramientas que los constructores de la esfinge habrían utilizado. Tenemos cinceles de cobre, un mazo a 2 manos y un martillo. Para comprender el desafío de tallar con estas herramientas, Lehner y Brown empiezan por fabricarlas. La primera es un cincel de cobre. Tenemos que equilibrarlo más. Necesitamos que esté muy caliente. Dado que vivieron mucho antes de la invención del bronce o del acero, los escultores de la esfinge tuvieron que trabajar con cobre mucho más blando. Así es como se hacía en Egipto. Vamos a coger esta lámina de cobre, la calentaremos y le daremos la forma de un cincel. El cobre puro es de un color gris metálico, pero cuando se calienta se vuelve rojo. ¿Así que el cobre tiene que estar al rojo vivo? Sí, cuando el cobre coja color estará listo. Vale, tiene buena pinta. Está al rojo vivo. Está perfecto, ahora te lo voy a dar y... El calor hace que el cobre se vuelva más maleable y pueda moldearse. Este es un proceso básico. Lo que hacían era emplear un material duro para moldear y dar forma a otro más blando. Pero cuando el cobre se enfría, se endurece de nuevo. Debemos volver a ponerlo en el fuego porque el metal podría romperse. ¿Sí? Volvamos al fuego. Muy pronto estos antiguos utensilios demuestran que hacer una esfinge requiere mucho más que tallar. El carbón fue un elemento crucial para la construcción de los monumentos de Giza. Debían recoger leña para alimentar las hogueras durante todo el día, a lo largo de todo el año, solo para hacer las herramientas con las que construir el monumento. Debe quedar completamente liso. El proceso de calentamiento y acuñamiento se repite una y otra vez, hasta que la forma es la correcta. La punta debe ser completamente recta, ya que si se dobla un poco la herramienta no durará mucho. Exacto. Debieron de haber acumulado más cobre para construir la Esfinge y la Gran Pirámide que cualquier otro lugar del mundo en el tercer milenio antes de Cristo. Debió haber sido un enorme gasto de cobre. Pero el cincel de cobre era la herramienta de alta tecnología del Imperio Antiguo. El trabajo duro se realizaba con algo mucho más básico: martillos de piedra. Si miramos esta fotografía de la tumba de Ti, vemos que hay un escultor con una herramienta como esta. Es todo un descubrimiento, hay que mirar los dibujos con detenimiento porque pueden darnos mucha información. Basándose en esta pintura de más de 4.000 años encontrada en una tumba, Brown y Lehner fabrican sus propios martillos. Usaremos una piedra más dura contra otra más blanda. De modo que usaremos una piedra para hacer una herramienta de piedra. Exacto. Vamos a tener que dar muchos golpes. Las muescas y los golpes transforman una simple piedra en un martillo muy efectivo. No es nada fácil, ¿verdad? Pero seguro que ellos no necesitaban tanto tiempo. Bien, tira. La clave de todo, lo más importante, es que te da mucha más libertad de acción. Podían trabajar así durante muchas horas sin cansarse. Ahora Lehner y Brown pondrán las herramientas a prueba. Van a intentar tallar el rasgo de la esfinge que más brilla por su ausencia: la nariz.
La leyenda decía que fue destruida por los soldados de Napoleón, quienes la usaban para sus prácticas de tiro, pero se ha demostrado que esto era falso. Unos 300 años antes de Napoleón, un historiador árabe afirma que la nariz ha desaparecido. Hay pruebas que indican que fue arrancada deliberadamente. Hay una gran hendidura en el puente y otra fisura junto al orificio nasal izquierdo de la esfinge. Creo que alguien le clavó unas cuñas de metal y la arrancó de cuajo. Aunque la nariz original se ha perdido para siempre, hoy, Lehner y Brown, equipados tan solo con martillos de piedra y cinceles de cobre, tallarán una nueva. Vamos a trabajar. Hay que hacer el contorno, que no se desprenda. A partir de este bloque de caliza de 2 metros, intentarán tallar una nariz de 1/3 del tamaño de la original. ¿Vamos a tallar esta nariz usando herramientas como esta? Exacto, como esa. ¿Y ha sido idea mía? Sí. Pronto descubren que la dureza de la roca es mucho más efectiva que el cobre durante los primeros pasos. Creo que esta es la prueba de que la fuerza, aunque parezca algo primitivo, es muy efectiva. Zahi Hawass, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, es el guardián oficial de la Esfinge. Ha inspeccionado este colosal felino de la cabeza a los pies en busca de pistas sobre cómo se construyó. Sabe que los datos geológicos indican que fue tallada en la roca. Pero ¿por qué la parte inferior parece hecha de bloques como los de las pirámides? Hawass busca respuestas en la forma y en el tamaño de los bloques. Si nos fijamos en las patas de la esfinge, encontramos los característicos bloques de roca romanos del siglo 30 a.C. Ellos vinieron y le añadieron esto a la esfinge. Entre las patas de la Esfinge, Zahi Hawass encuentra bloques de 4 periodos diferentes. Siglo 30 a.C., 1550 a.C. y ese es del 2600 a.C. Hawass concluye que durante miles de años egipcios, griegos y romanos han estado cubriendo la Esfinge con bloques. ¿Pero por qué? La respuesta puede estar en una fuerza oculta que ataca a la caliza del cuerpo de la Esfinge y a la fosa que la rodea. Hubo un tiempo en que todo esto era el fondo del mar, era el lecho marino hace 50 millones de años, y tiene una alta concentración de sal. Cuando el agua del suelo sube, se filtra sobre la roca, haciendo que la sal aflore a la superficie donde se cristaliza y se expande. El resultado es desastroso para la Esfinge. Detesto hacer esto, pero ocurre de manera natural constantemente. Este es uno de los muros que rodean a la Esfinge. Las láminas se desprenden y se deshacen. Esto es lo que le está ocurriendo al cuerpo de la Esfinge. Es un proceso cuyo resultado es literalmente polvo de esfinge. Desde el día en que se construyó, el cuerpo de la Esfinge ha estado convirtiéndose en polvo. Los bloques colocados por egipcios, griegos y romanos pretendían evitar y ralentizar el deterioro del cuerpo, en especial las partes más vulnerables talladas en caliza blanda. Después de días de trabajo, los cinceles de cobre y los martillos de piedra apenas han abierto una grieta. A menos que Brown y su equipo decidan tomar un atajo, a este paso es poco probable que consigan tallar una nariz en un futuro próximo. Parece que nos habéis pillado.
Lo intentamos durante mucho tiempo con herramientas egipcias, pero después decidimos pasar a las herramientas modernas. Es mucho más rápido. Aunque las herramientas eléctricas son mucho más rápidas que las antiguas, sorprendentemente el proceso básico de tallado no ha cambiado mucho desde tiempos ancestrales. Lo que los egipcios hacían era abrir canales paralelos. Y después utilizaban un cincel plano para extraer el material que quedaba en medio. Mientras el cincel neumático de Brown tiene una punta de carburo capaz de dar 2000 golpes por minuto, el cincel de cobre que los antiguos egipcios habrían usado solo aguanta unas pocas docenas de golpes. Después de avanzar el equivalente de unos 10 centímetros, la herramienta ha quedado casi inservible. Cada vez que la herramienta se queda roma, hay que volver aquí y recalentarla. Al recalentarla, el metal se reblandece y podemos volver a darle forma. Brown desgasta las herramientas a una velocidad extraordinaria. Y decide poner la forja más cerca del bloque. Hemos trasladado la forja más cerca de la roca porque estamos desgastando los cinceles a tal velocidad que así podremos usarlos, gastarlos, darles forma y seguir trabajando inmediatamente, que probablemente sea lo mismo que se hacía en tiempos de los egipcios. Brown comprueba que está empleando mucho tiempo y un gran número de herramientas de cobre, mientras que el bloque de piedra muestra muy poco progreso. Aunque solo tiene un tercio del tamaño de la original, resulta difícil imaginar que este bloque de roca algún día se convertirá en una nariz. Pero es aún más difícil imaginar lo que sería tallar toda la gran esfinge. Es obvio que solo un faraón podría llevar a cabo algo así, pero la pregunta es, ¿cuál? La localización de la esfinge está indudablemente ligada a la de las pirámides. Quien quiera que las construyera, probablemente también construyó la esfinge. El problema es que la esfinge parece asentarse entre dos pirámides construidas por dos faraones diferentes. La más grande y más antigua fue construida por el faraón Keops, quien reinó en torno al 2500 a.C. Su hijo Kefren construyó la segunda un poco más pequeña. Rainer Stadelmann, un reputado egiptólogo, cree que la cabeza de la esfinge representa al faraón que la construyó. Stadelmann compara el rostro de la esfinge con el rostro de los faraones, con la esperanza de revelar su identidad. Para ello recurre al único retrato de Keops jamás encontrado, una pequeña estatuilla de marfil. Esta pieza es algo extraordinario y estoy ansioso por poder abrirla. Tiene un cerrojo. No ha salido de su hornacina de cristal en el Museo del Cairo desde hace 30 años. Es algo que jamás pensé que podríamos llegar a hacer. Esta estatua es una obra maestra. Todo está tallado con precisión. Es tan detallada que podemos comparar esta estatuilla con el enorme rostro de la esfinge. El rostro para mí es el mismo de la esfinge, una cara cuadrada, con los labios un poco apretados y con los ojos saltones. Pero también hay una pista menos subjetiva. A diferencia de su hijo Kefren, constructor de la segunda pirámide, Keops no tiene barba. Esta estatuilla no tiene barba, así que no me cabe duda de que la esfinge, que tampoco tiene barba, es una imagen de Keops. Pero Mark Lehner encuentra pruebas de que la esfinge inicialmente tenía barba y cree que el rostro de la esfinge es el del hijo, Kefren. Una posible barba explicaría ese misterioso bulto en el pecho de la esfinge.
Empieza justo ahí y está en la posición perfecta para sostener la gigantesca barba. El debate está servido. Creo que la barba original, ¿El padre Keops Es evidente que no hay ningún resto. o su hijo? no lo sabemos. La crisis de identidad de la esfinge no podrá resolverse solo por los rasgos del rostro. Durante más de 4000 años esta curiosa criatura ha cautivado la imaginación de reyes y emperadores, de pintores y de poetas, y de presidentes. Hoy la esfinge es el rostro de Egipto, un símbolo de sus misterios ancestrales. ¿Pero qué significaba para los antiguos egipcios? El imperio antiguo se derrumbó y la meseta de Giza se convirtió en un cementerio abandonado. La esfinge y las pirámides quedaron olvidadas. Transcurrieron casi 1000 años y el poder de los faraones resurgió durante un periodo conocido como Imperio Nuevo, que comenzó en torno al 1500 a.C. Pero siglos de viento y lluvia erosionaron el frágil cuerpo de la esfinge. Y las arenas del desierto la enterraron a la altura del cuello. Lo que ocurrió después quedó recogido en los jeroglíficos tallados en una enorme estela de 15 toneladas que se colocó entre las patas. Las inscripciones hablaban de un héroe que rescató a la esfinge. Un joven príncipe retiró la arena y la esfinge lo recompensó convirtiéndolo en rey. Su nombre es Tutmosis. ¿Quién fue el primer restaurador de la historia? Yo diría que Tutmosis IV. Él ordenó a sus súbditos que construyeran estos 2 enormes muros de adobe para proteger a la esfinge de la arena. Junto al costado izquierdo de la esfinge y sobre los muros de la fosa hay restos de un muro de adobe. Algunos de los ladrillos están tallados con el nombre de Tutmosis. Cubiertos originalmente de yeso, los muros se elevaban hasta casi 8 metros de altura. Y para restaurar el maltrecho cuerpo de la esfinge, Tutmosis colocó enormes bloques de roca en las patas. Veamos estas piedras. Estas son las grandes piedras que se añadieron durante el Imperio Nuevo. Y esta estela también desvela una pista de lo que la esfinge significaba para los egipcios del Imperio Nuevo. Cuando los reyes querían dejar constancia de algo para que durara eternamente, tallaban rocas. Tallaban enormes estelas como esta, en las que cincelaban jeroglíficos. Kasia Spakovska traduce 2 jeroglíficos clave. Se puede ver que ahí hay algo que parece un pájaro. Es el símbolo del halcón, el nombre de Horus. Horus, representado como un halcón, es una de las deidades más antiguas e importantes del panteón egipcio. Los egipcios pensaban que el faraón era la encarnación de Horus. Y justo debajo está el Akhet, el horizonte, con las 2 montañas a los lados y el disco solar en el centro. Cuando los jeroglíficos de Horus y del horizonte se combinan, forman Horus en el horizonte, el nombre de una deidad egipcia que vigila la entrada al más allá. Esta es la identidad de la esfinge para el Imperio Nuevo. Para los antiguos egipcios, el horizonte era la entrada al más allá. Igual que el sol se posa sobre el horizonte y se eleva al día siguiente, ellos también creían que podían renacer. Como guardián del más allá, la esfinge era crucial para ese proceso. Al retirar la arena, Tutmosis no solo estaba salvando a la esfinge, estaba salvando a un dios.
Y aún hizo más. Una inspección minuciosa del rostro de la esfinge desvela restos de pintura azul cerca de la oreja. Las pruebas sugieren que Tutmosis le regaló a la esfinge un maquillaje monumental a la moda del Imperio Nuevo. Estamos acostumbrados a ver la esfinge como un monumento de color beige en medio del desierto. Pero cuando estaba en su apogeo, restaurada durante el Imperio Nuevo, estaba pintada de colores muy brillantes, parecía sacada de un cómic. Probablemente el rostro era rojo y es posible que el tocado fuera amarillo y azul. Pintar la esfinge, para los egipcios, sería como hacer que cobrara vida. La gran esfinge, guardiana de la entrada al más allá, adorada como un dios, con una estatua de su salvador, Tutmosis, que contempla una capilla real situada entre las patas. Protegida del viento y de la arena por un gran muro de contención, y dotada de vida mediante unos colores brillantes. Pero el Imperio Nuevo, el reinado de Tutmosis, llegó casi un milenio después de la construcción de la esfinge. Para él, la esfinge y sus constructores ya eran historia antigua. ¿Qué significaba la esfinge para su constructor original, ya fuera el padre, el faraón Keops, o su hijo, Kefren? Mark Lehner regresa al templo de la esfinge para resolver el último misterio. Las ruinas del templo se encuentran a solo unos metros de las patas de la esfinge. Sabemos, gracias a otros templos, que Allí Lehner encuentra una serie de misteriosos pilares. son parecidos a los de Stonehenge. Hay 24 pilares. Lehner cree que corresponden a las 24 horas del día. Parece tratarse de un enorme templo dedicado al sol. Esta idea se refuerza con la existencia de dos santuarios internos en los extremos del templo. Este nicho o santuario es simétrico respecto a otro nicho en el lado occidental, de manera que ambos nichos definían los accesos al templo. Probablemente para el sol del amanecer por el este y para el del atardecer por el oeste. Durante los equinoccios de primavera y de invierno, los 2 días del año en los que la noche y el día duran lo mismo, el sol forma una línea entre los santuarios este y oeste del templo. Conforme el sol continúa su camino hacia el horizonte, pasa sobre un hombro de la esfinge y se dirige hacia una de las grandes pirámides. Estos dos nichos están alineados con la cara sur de la segunda pirámide, pasando justo por el hombro de la esfinge. Y ahí es donde se pone el sol durante los equinoccios. Cuando se pone durante esos momentos únicos del año, el sol conecta el templo de la esfinge con la pirámide de Kefren. Y puesto que tanto el templo de la esfinge como la propia esfinge son parte del mismo proyecto de ingeniería, debieron ser construidas por el mismo faraón. Esta línea, este alineamiento astronómico, es otra de las pruebas que relacionan el templo y la esfinge con el reinado de Kefren, el constructor de la segunda pirámide. El sol también representaba un papel fundamental en la religión del Imperio Antiguo. El arte egipcio antiguo representaba un dios que sostenía el disco solar mientras éste viajaba por el horizonte hacia el más allá. Fue uno de los primeros dioses egipcios, el doble león, Ruti. Una vez reunidas todas las pruebas, el significado original y la identidad de la esfinge salen a la luz. Para los constructores del Imperio Antiguo, la esfinge
era un león que simbolizaba al rey. Como Ruti, la esfinge también era un dios, el guardián del horizonte, la entrada al más allá. La alineación solar durante los equinoccios revela que la esfinge, el templo de la esfinge y las pirámides de Kefren están íntimamente relacionados. Su propósito era asegurar el paso del faraón al más allá. Es el rostro de Kefren el que decora la esfinge, para proteger al rey momificado durante su viaje hacia la pirámide a través del camino del sol sobre el horizonte. De vuelta en Nueva Inglaterra, Rick Brown y su equipo por fin están terminando la reproducción a escala de la nariz de la esfinge. Se afanan en darle los últimos retoques utilizando réplicas de antiguos cinceles de cobre con la esperanza de calcular cuánto se tardó en construir la gran esfinge. Hola, Rick. Mark, ¿Así que lleváis 2 semanas con esto? más de 2 semanas, durante todo el día. ¿Todo el día? Es una nariz muy bonita. Me gustaría saber cuántas horas ha llevado tallar esta nariz, porque eso nos daría una idea de cuánto se tardó en tallar la gran esfinge. Aunque en ocasiones Brown ha recurrido a la maquinaria moderna para acelerar el proceso, en términos generales ha conseguido calcular cuánto se habría tardado usando solamente herramientas antiguas. Hemos calculado que podríamos dar 200 golpes cada 5 minutos, una y otra vez, y hacerlo durante 8 horas al día. Midiendo la cantidad de roca arrancada, se puede calcular cuánta roca podía extraer un solo trabajador. Una sola persona necesitaría 40 horas para extraer 0,02 metros cúbicos. Basándose en el dibujo a escala de Lehner, calculan cuánta piedra se extrajo alrededor de la esfinge. Esos 2 bloques no hay que contarlos. A partir de ahora habrá que hacer numerosos cálculos para saber cuánto se tardó en tallar la esfinge completa. ¿Y si cogemos esto, salen 100 trabajadores? Más o menos. Bien, ¿y calculas que 1 millón? En torno a 1 millón de horas. 1 millón de horas. Sí. 1 millón de horas para tallar la gran esfinge. Es impresionante. Y al dividir ese millón de horas entre 100 trabajadores, obtienen un cálculo aproximado. 100 trabajadores necesitarían 3 años para tallar la gran esfinge. 100 trabajadores, 3 años. Pero cuando tallan esta nariz a escala, Brown y Lehner descubren que esas 100 personas durante 3 años no serían más que una parte de un proyecto mucho mayor. Para construir la gran esfinge, se habría necesitado a todo un ejército cortando madera con la que alimentar hogueras y forjas. Quizá más. Fabricando herramientas, reparando herramientas, llevándolas de un lado a otro y dando forma a la gigantesca roca que se convertiría en la esfinge. El pueblo era la fuerza del antiguo Egipto. Así es como construyeron las pirámides y también la esfinge. Pero la gente que se empleó para construir la esfinge y las pirámides hizo más aparte de crear los monumentos que admiramos hoy día. El hecho de reunir tantos recursos humanos y naturales para erigir el gigantesco complejo de Giza debió de tener un gran efecto sobre el Estado y la economía egipcia. Las pirámides y la esfinge hicieron tanto para reforzar a Egipto como los egipcios hicieron para construirlas. La construcción de las pirámides y de la esfinge fue la construcción de Egipto. Y las claves para resolver el enigma de la esfinge estaban escondidas a plena vista. Las claves residen en la geología, en los documentos arqueológicos. Están en los cambios que los antiguos egipcios provocaron sobre el terreno para construir cosas como la esfinge. Animal, humano y Dios. Tallada a partir de la tierra y cautivando la imaginación de la gente a lo largo del tiempo. La gran esfinge ha alcanzado el sueño de sus creadores, la vida eterna.